vayan al libro de Apocalipsis. En el capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, bendito el Señor. Versículo 7 de Apocalipsis, dice la bendita palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Estuvimos hablando anteriormente de cómo Dios, en su grande amor y misericordia, puede identificar o revelar o alumbrar nuestros ojos y poder ver, hermanos, la condición en la que nos encontramos. Y el Señor puede y tiene la capacidad de lavar, de limpiar toda mancha, todo pecado. Vimos en el caso del sumo sacerdote Josué, en el caso del profeta también, como él fue purificado de su pecado. Y la sangre de Cristo, hermanos, cuando nos acercamos a Él, nos lavó, nos limpió de la mancha del pecado, pero la sangre de Cristo puede continuar haciendo esa obra en nosotros. Venimos, conocemos al Señor, somos perdonados, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, pero ahí no termina todo, ahí comienza una caminata de transformación para el creyente. Comienza una relación con el Dios eterno, con aquel Dios que nos creó. Las relaciones estaban rotas con el hombre cuando el hombre cayó en pecado. Se rompieron las relaciones con Dios, pero cuando recibimos a Jesucristo nos reconciliamos con Dios. La Biblia dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como si por medio de Él rogáramos, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús, nos reconciliamos con Dios y volvemos en amistad con Dios. Pero necesitamos toda la vida necesitamos que el Señor continúe trabajando en nuestras vidas y nos siga moldeando y nos siga haciendo a la manera como Dios quiere hacernos. Ahora, en el libro de Apocalipsis estamos viendo nosotros acá que el evento de las bodas ha llegado, y eso es lo que está diciendo la Escritura. Gocémonos y alegrémonos porque ha llegado el momento de las bodas, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces la clave aquí es que la iglesia entra en un tiempo de preparación, en un tiempo en el cual necesita recibir la gracia de Dios para que esta iglesia se vuelva como el Señor la está mirando. Él la mira de esta manera. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Efesios en el capítulo 5 y en el verso 25, vemos cómo Dios mira a su iglesia. Allá en Apocalipsis dice: y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Una iglesia que ha sido preparada con vestimentas adecuadas para entrar en las bodas con el Cordero de Dios. Ahora, el Señor la mira de esta manera, En Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Adelantemos, vamos a ver el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga esto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin, esto significa con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo dice? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha. Entonces, hermanos amados, podemos entender que es la gracia de Dios sobre su iglesia, sobre los redimidos. Solo es su gracia por medio de la cual nosotros alcanzaremos esta condición de santificarla. Dice ahí en el verso 26, para santificarla. Diga, es el Señor quien nos santifica. Es Jesús quien nos santifica. ¿Sí entendemos esto? Y luego nos purifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios hace una obra en nosotros. El agua, la palabra, hace una obra de regeneración en nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es presentársela a sí mismo. Él quiere una iglesia. Él está preparando algo, pero eso que Él está preparando, Él lo quiere para Él. Entonces, como Jesús quiere a su iglesia para Él, de Él vendrá la santificación, de Él vendrá la purificación. Y luego, hermanos, dice, una iglesia gloriosa. En realidad, esto de glorioso o de gloriosa, esto significa de arriba, del cielo. Esto no es corrupción, esto no es algo corrupto, esto es algo de arriba, del cielo, es gloria, es una iglesia con gloria, es una iglesia gloriosa, una iglesia que ha sido investida de gloria. Ahora luego dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nomás quiero recalcar este punto. Usted y yo, hermano amado, necesitamos de la gracia de Dios. Usted y yo, por más que nos afanemos, dice que no podemos añadir a nuestra estatura un codo. No podemos hacer nuestro cabello ni blanco, ni bueno, ya se hace blanco cuando uno ya está en la edad adulta, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Está entrando acá? Usted y yo no me puedo cambiar a mí mismo. Por naturaleza, tenemos una naturaleza caída, fea, horrible, una naturaleza inclinada al mal, una naturaleza que se inclina al mal. Pero el Señor Jesús es el único que nos puede santificar. El Señor Jesús es el único, o sea, esa obra usted no la puede hacer. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es estar con aquel que nos puede santificar, eso sí. Usted y yo necesitamos venir al Señor y estar con el Señor para que esa obra de gracia se haga en nuestras vidas. Pero yo no lo puedo cambiar a usted, ni usted me puede cambiar a mí, ni tú vas a cambiar a tu esposo, ni tu esposa te va a cambiar a ti. Pero hay una obra que sí nos puede cambiar y nos puede transformar, y es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Para santificarla. Él quiere algo que sea compatible a Él. Entonces, hermanos, el Señor Jesús se ha vaciado de Él para transmitirnos a nosotros esa naturaleza. Esa naturaleza. Pero estaba meditando y yo digo, Dios mío, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Señor, pero tú sí puedes cambiarme. Amén, amén. Así es que dígale a su hermano, entonces tenemos esperanza. Dígale, tenemos esperanza. Porque el Señor Jesús hará la obra en nosotros. Porque es el deseo de Él presentarse una iglesia a sí mismo que fuese gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante. Entonces, pero esta es una obra, hermanos, que el Señor la mira en el futuro. Cuando nosotros recibimos a Jesús, venimos a Él. Y algunos tuvieron experiencias tremendas, gente, hermanos, que fue liberada de espíritus inmundos, que literalmente pudieron sentir la liberación cuando pasamos al reino
al reino de la luz y venimos del reino de las tinieblas. Hermanos, gente que fue liberada de espíritus inmundos y ahora son puestos dentro del reino de Dios. Pero todavía venimos a la iglesia y necesitamos una obra de gracia que el Señor Jesucristo sí está dispuesto a hacerla en nosotros. Una obra de gracia que solamente el Señor puede hacer. Ahora, en Apocalipsis estamos leyendo que dice, y su esposa se ha preparado. En Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22 y en el verso 17, Apocalipsis capítulo 22 y verso 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Oiga esto, hermano. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora, ¿de qué nos habla esto? En Apocalipsis 19:7 dice, y su esposa se ha preparado. Pero en Apocalipsis 22:17 la esposa está diciendo, ven, Señor. ¿De qué nos habla eso? Está lista, está preparada, está en la condición perfecta. Está en la condición donde no se le puede añadir ni se le puede quitar, sino que está en la condición que es compatible al Rey de Gloria. Y entonces la iglesia, oiga esto, hermano, la iglesia está diciendo, ven, Señor Jesús. Pero también hay algo acá. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor, ven, Señor. Estamos listos, Señor, ven, porque vamos a entrar en una relación eterna. Ahora estamos en una relación con el Señor, pero entraremos en una relación por toda la eternidad con el Cordero de Dios. El punto es este, que la iglesia ha llegado a esa estatura, ha llegado a esa madurez, ha llegado al punto donde ella califica para entrar en bodas con el Cordero de Dios. Y esto lo estamos hablando en el futuro. Pero el apóstol Pablo declaró lo siguiente y dijo, mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero como el Señor mira a su iglesia después que nos ha salvado, Él mira una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni contaminación, ni cosa semejante. Y yo quiero que entendamos por un momento de que esta es la condición en que la iglesia necesita llegar. Usted y yo necesitamos llegar a esta condición para poder tener este privilegio de entrar en bodas con el Cordero de Dios. Ahora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Mateo capítulo 25, versos 10. Mateo 25, 10. Dice la escritura, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Ahora, el verso 13, ¿cómo dice el verso 13? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿qué notamos nosotros en esta porción? Bueno, que en Apocalipsis dice, y su esposo se ha preparado. Pero aquí lo que estamos viendo es que de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Ahora, ¿quiénes entraron?
Las que estaban preparadas, ellas entraron. Ahora, aquí hay un problema. Y el problema es el siguiente. El Señor tiene su puerta abierta para que entremos. Para que entremos. Pero cuando nos negamos nosotros a entrar por la puerta angosta, por el camino estrecho, lo que estamos haciendo es negándonos a participar de este encuentro glorioso con el Señor, porque luego dice, y se cerró la puerta. Ahora, ¿qué sucedió? Los que entraron, Estaban preparados. los que entraron, Estaban preparados. entraron. Los que entraron, entraron. Pero los que se quedaron, se quedaron. Fuera. Ah, qué sabios son ustedes. Wow. Estamos filosofando. Alguien dijo, un perro es un perro. ¿Sí o no? Pero un hombre es un hombre. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, la Biblia dice que cada semilla es conforme, da conforme a su género. Amén. No podemos cosechar de las uvas, ¿de qué? De los sarmientos. Lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, amados, oiga esto. Unos entran al encuentro con el esposo, se encuentra con él y entra en esa relación eterna. Pero note esto, que aquí hay un grupo que queda excluido y luego ellos vienen y dicen, tocan, Señor, ya llegamos, aquí estamos, ¿puedes abrir la puerta? Y el Señor que dice, ¿y ustedes quiénes son? Ah, yo soy miembro de tal iglesia. Ojalá que no vaya a decir de confraternidad. Yo soy miembro de tal iglesia, Señor. ¿Acaso no me reconocen? No los conozco. ¿Acaso no me reconoce, Señor? Y el Señor va a decir, no os conozco. No os conozco. Ahora, yo quiero que entendamos esa palabra, no os conozco. Oigan eso, hermano. Cuando uno está en una relación con el Señor a puerta cerrada, dice la palabra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esta relación a puerta cerrada con el Señor es cuando usted tiene intimidad con el Señor y usted es conocido por el Señor y usted conoce al Señor. Pero cuando la Biblia dice, apartados de mí, no os conozco, el problema es que hay gente, hermano, que no tienen una relación íntima con el Señor. Ellos son cristianos, ellos pueden reunirse, van a una iglesia, o pueden ser parte de un grupo, pero nunca entraron en una relación de intimidad con el Cordero de Dios. Entonces él dice, no te conozco. Porque hay gente que cree que por estar entre los hermanos ya tienen el boleto de entrada al cielo. Pero no es cierto que la Biblia dice que cuando entró aquel rey, le dijo al hombre que estaba dentro de las bodas, le dijo, oye, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? Y entonces dice que su rostro se empalideció, se mudó su semblante, se quedó y dijo, ah, me descubrieron. Entonces dijo el Señor, agárrenlo, átenlo y sáquenlo a las tinieblas de afuera.
Entonces, mis amados hermanos, más vale que nosotros tengamos una relación con el Señor donde le podamos decir al Señor: Señor, usted me conoce, usted sabe quién soy yo. Señor, usted podría seguir trabajando en esa área de mi vida. Hermano, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No pretendamos querer burlar a Dios, hermano amado, porque si alguien nos conoce es el Señor, porque Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. El Señor nos formó, creó todo lo que tenemos. El Señor dice que nos vistió de piel y de nervios. Entonces mi vida, hermanos, está descubierto delante del Señor. Él nos conoce. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A que la iglesia necesita entrar en una relación de intimidad con el Señor, para que el Señor en aquel día no vaya a decir: bueno, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. Yo creo que como creyentes, como cristianos y como miembros de este lugar, que hemos estado oyendo verdades de Dios frescas, siempre que nos reunimos, el Señor tiene algo que aportar. Hermanos amados, el cambio debiera de ser evidente en nosotros. La transformación debiera de ser evidente en cada uno de aquellos que estamos expuestos al Señor. Yo creo que está llegando el tiempo o el momento donde necesitamos evidenciar que hemos estado con el Señor. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Cuando estamos con el Señor, la forma de hablar cambiará. La forma de ser cambiará. La conducta cambiará. El trato cambiará. ¿Por qué? Porque hemos estado recibiendo de la naturaleza de Él. Hemos estado en una intimidad con el Señor y el Señor está impartiendo de su naturaleza. ¿No es cierto que cuando Moisés bajaba del monte, venía con su rostro resplandeciente? ¿Qué le decían la gente? Le decía: Moisés, mejor tú habla con Dios, nosotros, porque el rostro de Moisés resplandecía. Entonces, la iglesia que está entrando en intimidad con Dios, hermano, es la iglesia que calificará para cuando el Señor venga, puede entrar por esa puerta y entrar en bodas con el Cordero de Dios. Ahora, lo lamentable es que estas 10 vírgenes representan, hermanos, a la iglesia prudente, pero también representan a la iglesia insensata. Hermanos, es insensatez muchas veces es insensatez de parte de nosotros el no tener relación ni comunión con el Señor. Eso se convierte en insensatez. Cuando uno ya sabe que el Señor lo ha librado, que el Señor lo ha salvado, lo que uno tiene que hacer es continuar en una búsqueda profunda. No simplemente, hermanos, allí en la iglesia, venir a la iglesia y después, el día lunes o el día martes, o cuando ya estamos en las labores, cambiar y ser otra persona. No se puede. Aquel que ha entrado en la recámara con el Señor y se ha encontrado con el Señor, va a desear estar en la presencia del Señor. Solamente Jesús nos puede cambiar, pero Jesús no te va a cambiar si tú no le entregas el corazón. La Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. De todas maneras, Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. Amén. Y es mejor estar al descubierto delante de Él y decirle: Señor, usted me conoce, usted sabe quién soy yo. Y hermano, estar delante de Él y confesar con Él y platicar con Él para que sea el Señor trabajando en nuestras vidas. Ahora, el desafío es el siguiente, hermanos. Y por favor vayan a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Dígale a su hermano que está a la par: ya no estemos jugando, comprometámonos con el Señor. Amén, hermanos. Dígale que ya no sigamos jugando al cristianito o a la iglesita. Comprometámonos en serio con el Señor. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. 2 Corintios,
capítulo 11 y en el verso 2. Porque os celo con celo de Dios. Aquí hay un celo. Hay un celo acá. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces aquí está el celo del ministro que ha entendido la vocación de la iglesia. El celo del ministro que ha entendido la vocación de la iglesia y sabe que esta iglesia no puede participar si no es que es tratada primero por el Señor. Hermanos, hay lugares donde se vale de todo y la gente está contenta, donde no se le demanda, donde hacen lo que quieren, donde viven como quieren. El problema, si este ministro no tiene el celo de Dios, no va a exhortar de esa manera. Si este ministro no está viendo una iglesia gloriosa, hermanos, hay congregaciones que son bien mundanas, hermanos. Lo que oyen, lo que miran, lo que hacen, son congregaciones muy llenas de la levadura del mundo. Y todo lo que a veces en el mundo se está haciendo dentro de la iglesia. Ha entrado la competencia dentro de la iglesia y están viniendo y tomando modelos y patrones del mundo y los están estableciendo dentro de la iglesia. Les recomiendo, no escuchen el rock cristiano. Eso le abre la puerta a la rebelión. No escuchen. Música, si usted se alegra con la música que hoy han introducido dentro de la iglesia, donde le han puesto ritmo como reggaetón o rap, todo eso, hermano, póngale atención si es que está oyendo esas cosas, si eso glorifica a Dios, si eso glorifica a Dios. Entonces, cuando los ministros no tienen sentido de hacia dónde están llevando gente y lo que quieren presentar delante de Dios, les van a permitir ver todo tipo de cosas o oír todo tipo de música y no les van a exhortar. Pero aquí va a haber un tremendo problema. Nos volvemos como lo que adoramos. Nos volvemos como lo que adoramos. El que adora ídolos se vuelve como un ídolo muerto. Si adoramos al verdadero Dios, nos volvemos como Él. Entonces el cuidado que se debe de tener y el celo del ministro debe de ser que no simplemente le han puesto para estar al frente de 100, 200 o 300 gentes. En realidad lo que a este ministro se le va a demandar en aquel día es que él debe de estar trabajando para que esta iglesia que está mal, que tiene problemas, que tiene dificultades, esta iglesia tiene que llegar el momento en que la tiene que presentar como una virgen pura a Cristo. Pero si no se exhorta, no se explica. Ahora, hermanos, somos deudores a lo que hemos oído. Somos deudores a lo que se nos ha enseñado. Somos deudores a lo que se nos ha dado, a la instrucción que estamos teniendo. Ahora el celo es el siguiente: cuidar los sentidos. ¿Y por qué me estoy refiriendo a la música o al sentido de la vista, lo que vemos? Porque más adelante, en el siguiente verso dice: porque os celo con celo de Dios. 2 Corintios 11:2. Pero en 2 Corintios 11:3 dice de esta manera: pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Aquí hay un temor en el apóstol. Y es un temor tremendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ahora Eva es un tipo de la iglesia. Ahora, ¿qué dice? Vuestros, ¿cómo dice?
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, esto es hermoso, porque por un lado estamos viendo una iglesia gloriosa. Ay, sí, Señor, el Señor está trabajando, el Señor hará la obra, sí. Pero por otro lado, hermano, la advertencia es a cuidar los sentidos. Diga, el Señor me está advirtiendo que tengo que cuidar mis sentidos. Ahora, ¿qué sentidos? La ventana del cuerpo son los ojos. Tenemos que cuidar los ojos. ¿Qué otro sentido tenemos que cuidar? El oído. Ahora, ¿cómo fue seducida Eva? Con que Dios ha dicho. ¿Cómo fue seducida Eva? Con que Dios ha dicho por el oído. Por el oído. ¿Cómo entró la serpiente en Eva? Por estarla oyendo. Por estarlo oyendo. La naturaleza de la serpiente estaba siendo introducida a Eva cuando ella le ponía atención y estuvo platicando y estuvo dialogando. Pero después le dijo, mira el fruto, es un fruto codiciable. ¿Por dónde entró? Por el oído, sí, pero el otro sentido fue la vista. ¿Pero qué terminó haciendo Eva? Y comiendo. Gustó el gusto, el sentido del gusto. El sentido del gusto. Pero luego el tacto tomó. Entonces, oyó, vio, codició y tomó. ¿Cómo fue engañada Eva? Por medio de los sentidos. Por medio de los sentidos. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mi anhelo es presentarles como una virgen pura a Cristo, pero temo que lo que pasó en el huerto del Edén se vuelva a repetir en ustedes. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de cuidar nuestros sentidos? Porque cuando estamos abriendo nuestros sentidos, hermanos, de lo que estamos oyendo, de eso vendrá a ser parte de nosotros. Y por eso estoy diciendo, hermano, cuidado con lo que oye. No esté oyendo, hermano, no esté oyendo cosas que no le van a abonar para el temor de Dios o para la santidad de Dios, sino que lo van a comenzar a inquietar a las cosas del mundo. Comienza a oír una música ruidosa, una música, hermano, el cuerpo se comienza a ministrar, la carne se comienza a ministrar, y de repente puede estar diciendo, pues hay una iglesia bien triste, pero aquí está bonito, aquí la alegran a uno. Cuidado. Estaba escuchando a uno de los maestros de Sion y estaba hablando de esta área. Dice que cuando se está oyendo música o rock cristiano, en realidad se está abriéndole la puerta a espíritus que vengan a ministrar. Y no solamente tu vida, si lo estás oyendo en tu casa, estás abriéndole la puerta de tu casa a este tipo de música. La música incorrecta. La música correcta trae la presencia de Dios. La música incorrecta trae la presencia de espíritus malignos. Pero nos vemos coronados, sí, pero ahora entramos en el cuidado. Diga, el cuidado que debemos de tener. Hermano, ¿acaso te vas a morir si no oyes una música? Hermano, pero por eso es que yo tengo que oír algo. Mire, en lugar que esté contaminándose su espíritu, mejor usted cante al Señor. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, pero es que no puedo cantar, bueno, gima, pero haga algo, pero cante usted. Amén. Amén, amén. Hermano, pero es que no me puedo las alabanzas, hágalas usted. ¿Cómo, hermano? Dígale, Jesús te amo, Señor te adoro. ¿Qué puedo cantar? Cántele la grandeza de Él. Eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Dios. Alábelo usted. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia que cantemos cántico nuevo. Hermano, que cada mañana podamos tener un cántico nuevo en nuestros labios para el Señor, hermano, y podamos expresar con gratitud lo glorioso que Él es.
las maravillas de Dios. Pero no seamos afocados para adorar y glorificar al Señor, hermano. Mire, para otras cosas hasta fuerzas sobran. Para hacer esto, para hacer lo otro, y está bien, y más si su resolución fue este año ponerse figurita, pues está bien. No hay problema. Hágalo, está bien. Pero no se centre tanto en usted mismo y esté descuidando su hombre interior. Ese tiene que seguir creciendo. El ejercicio corporal, dijo Pablo, para poco aprovecha. Esfuérzate en la piedad, en la honestidad, que tiene aprovechamiento en esta vida y en la vida venidera. Entonces, hermano, que usted no sienta que se muere si no ha oído Road, o si no ha oído su estación favorita. Mire, hermano, hace algún tiempo salió una emisora, y esta emisora en realidad es en inglés y ponen mucha música ahí, pero hermanos, estaban poniendo hasta cosas, hermanos, terribles en esta emisora, y hubieron creyentes que para ellos era su emisora favorita, y al prender el carro, ¡pum!, ahí estaba ya su emisora favorita. Es que yo tengo que estar oyendo algo. Sí, el problema es que si lo que estás oyendo está corrompido, va a corromper tu alma. Bueno, ese es su punto de vista. Bueno, si quiere entenderlo, entiéndalo. Si usted no lo quiere entender y quiere agarrar usted su propia forma o las cosas de hacerlo usted, está bien, no hay problema. Simplemente estamos advirtiendo. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Estamos advirtiendo. Porque cuando la iglesia es desviada del propósito de Dios, hermano, ¿a dónde apareceremos? ¿A dónde apareceremos en la eternidad? ¿A dónde apareceremos si somos desviados del propósito de Dios? Del propósito de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 12. Ahora, estoy hablando cosas que son para gente madura. Porque algunos niños ya se comenzaron a enojar. ¿Cómo me quiere quitar mi música favorita? ¿Qué le pasa a ese pastor? Se está metiendo donde no debe. Yo soy libre de ver lo que yo quiera ver. Está bien, no hay ningún problema. Usted es libre de ver lo que quiera ver, lo que quiera oír. Simplemente estamos advirtiendo que cuando los sentidos son atrofiados, no va a haber discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que es del enemigo. En Hebreos 5:2 dice: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora note esto: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, hermano? Sentidos ejercitados. Diga, sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se logrará identificar la luz de Dios? ¿Y cómo se logrará identificar lo que no es de Dios? Diga, porque los sentidos están ejercitados para discernir lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Ahora, ojalá que aprobemos lo que Dios aprueba y reprobemos lo que Dios reprueba. Y esto estoy hablando
en cuanto a las cosas que vemos y a lo que escuchamos. Cuidado, mucho cuidado, porque los sentidos pueden ser seducidos y entonces ya no habrá discernimiento. Si continuemos adelante con este capítulo, 2 Corintios 11. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ellos se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Usted no necesita estar leyendo libros de hechicería. Usted no necesita estar leyendo libros de falsas religiones. Usted no necesita llenarse de qué es lo que dicen los musulmanes, qué es lo que dicen los mormones, qué es lo que dicen los rosacruces, qué es lo que dicen los otros. Usted no necesita estar leyendo las falsas religiones. Porque cuando usted está leyendo y lee y aparta tiempo para eso, en realidad lo que está detrás de esas palabras no es simplemente una enseñanza, es un espíritu y se llama el espíritu del error. Y muchos que fueron expuestos al espíritu del error terminaron negando la fe. Pero es que, ¿cómo le vamos a refutar? Hermano, usted no necesita refutar, usted lo que necesita tener es la verdad, y la verdad es Cristo. Usted no necesita estar leyendo a las falsas religiones, porque oiga esto, detrás de las palabras hay un espíritu, y es el espíritu del error. Perfeccionémonos en la verdad. Y cuando venga la mentira, usted sabrá que es mentira. Que es mentira. Muy bien. Entonces, en 2 Corintios 11:4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, diga otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, diga otro espíritu, que el que habéis recibido u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, aquí hay tres cosas. ¿Qué hay acá? Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Diga, solo hay un evangelio, y es el evangelio de Cristo. Y cuando le digan, es que este es del otro testamento, dígale, solo hay un testamento. Gloria a Dios, hermano. No hay otro testamento, hay uno. Y es el que el Señor nos ha dejado en su palabra. Entonces aquí vemos, hermano, cómo es el asunto. Otro Jesús, y si estamos oyendo, es otro espíritu y es otro evangelio. Ahora, en el verso 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el entendimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Por qué yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré deseos gravosos por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ¿cómo? Como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
cuyo fin será conforme A sus a sus obras. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que estamos nosotros encontrando acá? No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Joseph Smith hubiera probado el ángel que le estaba hablando, porque a él se le presentó un ángel, pero no era un ángel de Dios. No era un ángel de Dios. Ay, hermano, mire, la gente que le gusta, que le fascina lo místico y que le fascina esas cosas de apariciones y todo eso, y hay gente que anda buscando tener experiencias sobrenaturales. Dios mío bendito, qué cuidado se debe de tener, porque si Satanás hace milagros, hace milagros. Si es necesario que él haga descender fuego del cielo, él lo puede hacer. Hermano, bienaventurado aquellos que no miran, pero que caminan en obediencia al Señor. Aleluya. Bienaventurados aquellos que no sienten, pero saben que están en el camino de la verdad y siguen adelante y caminan y están allí y perseveran. Qué triste es cuando el cristiano camina solamente cuando siente o cuando mira y no hay problema. Yo creo que el Señor puede revelar y el Señor puede hablar y nosotros creemos en la palabra profética en este lugar. Pero hermanos amados, qué hermoso es cuando usted sabe que tiene que vivir para Dios todos los días. Aleluya. Que no simplemente es porque si lo siente o porque no lo siente, sino que usted sabe que tiene que vivir para el Señor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. ¿Cómo? Oh, va a venir en forma así desfigurado y no. Él va a venir como un ángel de luz. Ahora, hermanos amados, solo aquellos que han tenido intimidad con el Señor y que han conocido la verdad sabrán qué es lo que tienen delante de ellos. Amén. Amén. Si es de Dios o no es de Dios. Y luego dice, Satanás se viste como ángel de luz, pero luego dice, sus ministros, ¿cómo dice el verso? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces tenemos ministros camuflajeados o ministros cuyo propósito es apartar el oído de la verdad. Ese es el propósito de los falsos ministros. Un falso ministro nunca va a estar trayendo a la iglesia a que camine por la senda de santidad, que camine por la senda de justicia. Un ministro falso va a introducir falsas enseñanzas. Y la iglesia que esté oyendo a los falsos ministros, yo no sé si usted mira o oye prédicas o mira la televisión, mira prédicas y algunos están fascinados con X líder que están viendo o oyendo en la televisión. Examine su mensaje hacia dónde lo está llevando. Examine el mensaje si lo están metiendo al propósito de Dios o lo están apartando del propósito de Dios. Porque hay ministros que apartarán el oído de la verdad. El oído de la verdad. Entonces, por un lado, yo veo aquí una iglesia entrando en bodas con el Cordero de Dios, una iglesia gloriosa. Pero por otro lado, yo veo peligro. Diga, peligro. El peligro de que la iglesia sea embotada o sus sentidos sean embotados por espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El viernes estuvimos aprendiendo eso, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Entonces, hay ministros que tienen el celo de Dios y van a llevar a la amada a presentarla como una virgen pura a Cristo, la depuración. Pero hay ministros que lo que están haciendo es apartando
de la verdad, el oído. Por eso digo, los sentidos son muy importantes. Los ojos, los oídos, lo que gustamos, lo que palpamos, es muy importante. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Diga conmigo, debemos de permanecer hasta el final. ¿Cuál es la garantía de entrar a las bodas si es que permanecemos hasta el final y no nos desviamos? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios aquí? Gloria a Dios. ¿Cuál es la garantía entonces? Permanecer en la senda de justicia. Permanecer en la senda de justicia. Amados, 2 de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, esto es lo que van a decir, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente o a voluntad propia, están ignorando las advertencias que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Anegado en agua. Muy bien. ¿A qué referencia está yendo Pedro? En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 36. Evangelio de Mateo 24, 36 dice de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, oiga hermano, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, entendemos a qué referencia está yendo Pedro en el verso 2 de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Cuántas personas se salvaron acá? Se salvaron 8 personas, Noé y su familia. Ahora, la advertencia es la siguiente: ¿cómo será la venida del Señor? Bueno, hermano, el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Pero tomen como referencia a los días de Noé. La referencia para el tiempo del fin es tomar en cuenta lo que estaba sucediendo en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Bueno, la gente estaba viviendo de una manera descuidada, casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, y el mensaje no lo estaban asimilando. ¿No es cierto que Noé estuvo advirtiendo del diluvio? No tengo claro cuántos son los años, no sé si son 120 años que Noé estuvo predicando: va a haber un diluvio, preparémonos. Y él preparó el arca, y va a haber un diluvio. Y la gente que no se daba por entendido, no se daba por advertido, ¿cómo va a creer que va a haber un diluvio? Hoy en día muchos están diciendo, bueno, en realidad todas las cosas permanecen iguales. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque quieren apartar los ojos
estar puestos en el cielo, porque el Señor, así como se fue, así vendrá, como en los días de Noé. Hermanos, habían creyentes. Noé no era solamente él y su familia eran creyentes, ahí habían creyentes y Noé les enseñaba y Noé les predicaba. Había gente malvada también allí, impía, pero habían creyentes. Y estos creyentes no se apercibieron y va a venir un diluvio. Preparémonos. El Señor tiene preparada esta arca porque va a haber un diluvio. Hermano, de seguro se burlaban y decían: Noé, ese Noé, ¿cómo se cree Noé? Hermano, ¿cuánta gente hoy está en la iglesia y está oyendo el mensaje, y por un oído le entra y por otro oído le sale? Dice la reina, la nueva versión internacional: por un oído le entra y por otro le sale. ¿Cuánta gente se le está hablando y se le está enseñando y de repente ellos están diciendo: yo creo que no es tan cierto lo que el pastor dice? Pues yo tengo mi manera de ser, yo tengo mi forma de ver las cosas. Y Noé enseñando, y Noé predicando. ¿Vino el diluvio, sí o no? Ahora, oigan esto. Cuando la puerta se cerró, la puerta del arca se cerró, no fue Noé quien la cerró. Fue Dios quien cerró la puerta. Ahora la puerta está abierta. Entremos, vengamos. Que tus pies no corran para otro lado, sino que corran para la iglesia. Gloria a Dios. Al pan y al vino, diga: ¿para el pan, hermano? Sí. Dice que corramos al bien de Jehová, al pan y al vino. Oh, si va a haber vino, va a haber pan, hermano, yo sí voy. Palabra, pan, palabra, vino, llenura del Espíritu Santo. Corramos al bien de Jehová. ¿A dónde te llevan tus pies? ¿Dónde vas? No, es que yo creo que ese hermano es algo raro, que nos quiere asustar. Vaya, pues no se asuste. Viva como quiera vivir. Haga como quiera hacer. Simplemente son advertencias. Algunos las tomarán en cuenta, algunos no. Está fuerte esto, hermanos. Los días de Noé. Segunda de Pedro, continuamos capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, diga, el día del Señor vendrá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, diga, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tener entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Tres cosas, hermanos. Tres cosas acá. Número uno, diga guardaos, guardaos, guardaos. Número uno, ¿qué significa guardaos? Cuidaos, cuidaos, guardaos, limpiaos, guardaos. Número dos, arrastrados por el error. Número dos, arrastrados por el error. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, ¿qué es ser arrastrados por el error? En el libro de Efesios capítulo 4, verso 14, Efesios 4, 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, dice la Escritura, arrastrados por el error. Hermanos, una enseñanza no es simplemente una mala enseñanza, es error, es error. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Arrastrados por el error, dice, guardaos, cuidaos, no sea que arrastrados por el error. Cuando estamos siguiendo una enseñanza, si estamos siguiendo la enseñanza de Dios, es una enseñanza que nos meterá al cielo. Si estamos siguiendo una doctrina errónea, esa doctrina errónea no te lleva al cielo. Y alguien puede decir, bueno, sí, yo sé que este hombre tiene algunas mentiras, pero también tiene unas verdades. Entonces tú no puedes estar como aceptando, bueno, sí, tiene algunas verdades, pero tiene algunas mentiras. Entonces, cuando estamos expuestos al error, ese error nos puede hacer, hermanos, errar el blanco de Dios, porque se vuelve una enseñanza y la enseñanza nos está llevando a un destino. Entonces la palabra del Señor dice, arrastrados por el error, muchos que no cuidaron su corazón van a ser arrastrados por doctrinas erróneas. Ahora, si ese error nos mete al cielo o nos saca del cielo, nos saca del cielo. Una enseñanza que se convierte en error nos puede llevar a errar el blanco. Entonces el apóstol Pedro dice, esta es la segunda carta que os escribo y estoy despertando vuestro limpio entendimiento, Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Cuidémonos. Guardaos, arrastrados por el error, caigáis de vuestra firmeza. Hay quienes han estado firmes, caminando, hermanos,
en los caminos de Dios, han estado firmes, Dios les ha explicado, Dios les ha enseñado, Dios les ha dicho, este es el camino para ti, yo quiero que andes en este camino. Pero cuando no afirman su corazón, de repente, bueno, pues, sí es verdad, pero pues yo creo que también puedo ir por este camino. Entonces se comienzan a desviar. Ahora, algo que nos va a ayudar mucho es lo que dice al final del texto. Versículo 18, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer, ¿en qué? En la gracia, ¿y qué? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, una iglesia que está conociendo al Señor. Una iglesia que está creciendo en la gracia del Señor. Y la gracia del Señor puede ser, hermanos, su gloria viniendo sobre nuestras vidas. La gracia del Señor puede ser capacitación divina para que pases un problema, para que pases una necesidad. La gracia del Señor puede ser varias cosas, pero tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que creyendo en su nombre tengáis vida. Creyendo en su nombre tengáis vida. Ahora, he procurado mostrar un cuadro de la iglesia gloriosa que entra en bodas, pero también estamos viendo, hermanos, las advertencias para esta iglesia, los problemas que tendrá en el camino. Serán problemas serios donde el enemigo procurará desviar a muchos de la verdad, apartar el oído de la verdad, las trampas del enemigo. Pero ¿qué estamos diciendo? Que cuidemos nuestros sentidos para no ser engañados. Y sepamos cuándo es luz de Dios y cuándo es luz del adversario. ¿Para qué? Para que un día seamos esa iglesia que entra en las bodas del Cordero de Dios. Dice el verso, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar haciendo acá en la iglesia? Conociendo al Señor, teniendo encuentros frescos con el Señor. Amén. Amén. Oremos al Señor.